no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Hola, mi nombre es Luz, tengo 5 hermanos, 47 años, estoy casada y tengo 3 hijos maravillosos y un marido espectacular. Nací en Salamanca, en una familia normal. Me eduqué en un colegio católico de monjas y mis hermanos iban a uno de curas. Y nada, llevábamos una vida muy normal, muy sencilla. Y bueno, pues mis padres nos han intentado inculcar que precisamente en eso, en la sencillez y en la cotidianidad, es donde está Dios, donde está el Señor, donde tenemos que buscarle y donde le encontramos. Íbamos todos los domingos juntos a misa, toda la familia, y nada, pues yo era una niña un poco trasto, muy risueña, una feliciana de la vida, como dice mi madre, y bueno, pues mis primeros 12 años de vida transcurrieron pues normal, como cualquier infancia. A los 12 años a mi padre le destinaron por trabajo, cuando yo tenía 12 años, destinaron a mi padre por trabajo a Madrid y nos vinimos a vivir todos, los 8. Nada, pues mi vida en Madrid también, pues con 12, 13 años, la típica familia normal, seguíamos yendo a misa todos juntos, cada uno a su colegio y en universidades, porque yo soy de las pequeñas. Y en primero de BUP, que ahora creo que es cuarto de la ESO, nada, pues cambié de colegio, estuve aquí en Madrid en El Pilar y ahí ya me independicé en el sentido de ir a misa. Dejé de ir con mis padres y empecé a ir con mi pandilla. Yo tocaba la guitarra y era del coro del cole y todos los domingos pues iba a misa con mis amigos y luego nos íbamos a tomar una Coca-Colilla por ahí. Y luego ya a casa a comer y vida normal. Terminé el colegio, empecé la universidad y empezaron mis dudas. Porque, bueno, pues aunque seguía con mis pandillas los domingos, con mis guitarras, mis misas y mis cosas, poco a poco empecé a tener dudas de la existencia de Dios, que no hablaba con nadie, no las hablaba ni con mis amigas, ni con ningún sacerdote, ni con mis padres, ni con nadie. Entonces esas dudas cada vez se iban haciendo un poco mayores. Yo sí, bueno, pues empecé la universidad y empecé a dejar de ir con mi pandilla de los domingos a misa. Las pocas veces que iba, pues se iba más por la cañita de después que por la misa en sí. Porque, bueno, pues fue cuando empecé ya a plantearme en serio el tema de la religión. Y la verdad es que tuve una crisis de fe brutal, lo pasé muy mal, porque bueno, pues esas dudas que empecé a tener poco a poco empezaron a ser cada vez más gordas y dejé de creer totalmente en Dios. En mi época universitaria, pues bueno, pues mis juergas con mis amigos, encima mi pandilla estaba fuera de Madrid, yo vivía en Madrid y estudiaba fuera, estudié en el Escorial. Entonces, bueno, pues cogía el coche, bajaba a Madrid, subía algunas copitas. Bueno, pues mi ángel de la guarda me ha tenido que cuidar un montón durante esa época. Yo soy una fiel defensora del ángel de la guarda. Yo pienso que todos tenemos un ángel de la guarda en el cielo, pero además tenemos bueno, pues personas que nos coloca el Señor, que también son ángeles de la guarda, que nos cuidan y nos guardan aquí en la tierra, que son personas como cualquiera de nosotros, ¿vale? Los míos han tenido muchísimo trabajo durante esa época, mucho, pero han hecho muy bien su trabajo porque aquí estoy. Cuando tenía 21 años me eché mi primer novio de la universidad y bueno, pues estuvimos juntos más o menos 1 año y medio, pero bueno, la cosa no funcionó
y justo cuando se acabó la relación a mi abuela le diagnosticaron un cáncer de páncreas en un estado muy avanzado. Mi abuela materna era como mi segunda madre, o sea, de hecho vivíamos enfrente, mis padres y mi abuela vivían enfrente y yo pasaba muchísimo tiempo en su casa. A modo de anécdota, mis padres me decían: oye, cuando a ti te preguntan en la universidad la dirección, ¿qué dirección pones? ¿La de nuestra casa o la de la abuela? Porque es que estaba todo el día ahí metida. Era pues eso, como mi segunda madre, más que mi abuela. Entonces, bueno, pues al mes y medio de diagnosticarle la enfermedad falleció. Falleció dándome la mano. Eso fue muy bonito, la verdad, porque me echó una mirada tan dulce cuando el Señor la llamó a estar con ella, que bueno, pues eso me lo quedo para mí. Me sonrió, me miró y se fue al cielo. Aunque yo en aquel entonces es cuando, bueno, pues cuando tenía mis grandes dudas. De hecho, me enfadé con Dios porque mi abuela, mi novio, mi vida, aunque bueno, pues me dio también por pensar y vi que no lo estaba haciendo del todo bien. Y algo se removió en mi interior que me hizo ir a ver a un sacerdote de mi colegio, al padre Julián, que me llevaba muy bien con él cuando estaba estudiando. Y la verdad es que me confesé de todo, me confesé absolutamente de todo, bueno, pues de lo preocupados que tenía a mis padres, sobre todo, y las perrerías que les hacía. Bueno, pues la verdad es que me acerqué un poco a Dios en esa época, pero no me duró mucho, porque yo volví a mi ritmo de vida, con mi universidad, con mis salidas, con mis amigos, y no me preocupaba mucho en pensar en Dios. Dios no estaba mucho en mi vida, la verdad. Seguí así hasta que terminé la universidad y empecé a trabajar, y ahí conocí al que hoy en día es mi ángel de la guarda en mayúsculas, que es mi marido Nacho. Bueno, pues empezamos a salir cuando terminé la universidad, y la verdad es que los dos teníamos educación religiosa. Él también iba a un colegio, él también estudió en un colegio de curas, en los Escolapios de Valencia, y bueno, pues teníamos claro que nuestra vida tenía que ir por un camino, pero tampoco hablábamos demasiado de Dios, ni íbamos mucho a misa, ni nada de nada. O sea, no sé si creíamos a nuestra manera, pero no era importante. Dios no era importante en nuestra vida, ni le dedicábamos demasiado tiempo. Pues bueno, pues si había algún bautizo de algún sobrino, o algún domingo que teníamos alguna celebración o fiesta de guardar, pues sí, ahí sí que íbamos a misa, pero tampoco le dábamos demasiado. Era más un trámite que había que pasar y luego nos íbamos a tomar la cañita que una devoción, ¿vale? Bueno, pues a los 2 años de empezar a salir decidimos casarnos. Y bueno, pues por todo lo que he contado, decidimos casarnos por la iglesia, ¿vale? Justo en esa época a mi padre le detectaron un cáncer de colon. Otra vez el bicho volvió a aparecer en mi familia. Pero bueno, empecé de nuevo a rezar. Estaba enfadada otra vez, pero empecé de nuevo a rezar. Yo creo que llevaba un tiempo que le estaba buscando, pero no acababa de encontrarle, porque bueno, pues rezaba en momentos puntuales, o le buscaba en momentos puntuales, y en momentos pues que, bueno, pues cuando mi abuela se puso malita, cuando yo estaba triste por algo, cuando mi padre se puso malito. Pero bueno, pues aunque nosotros pensemos que no está a nuestro lado, el Señor sí que lo está.
Entonces, bueno, pues con poquito que le di, que fue algún rezo de vez en cuando, el Señor me concedió lo que yo le pedía, que era que mi padre se curase. Aunque por tradición, como he dicho, queríamos casarnos por la iglesia, lo importante era mi vestido, su traje, el viaje de novios, qué íbamos a cenar, todo lo que íbamos a hacer a lo largo de la boda, quién le iba a dar el ramo, los tal. Pero Dios no era importante, Dios no era el centro de nuestro matrimonio, Dios era un complemento más de la boda. Y bueno, pues ahora me he dado cuenta que no es así, que Dios es uno más dentro de nuestro matrimonio. En mi matrimonio somos tres, el Señor, mi marido y yo, y Dios está en el centro. Lo ha estado siempre, lo que pasa es que yo no me daba cuenta, pero bueno, pues sí que bendijo esa unión realmente. Bueno, pues nos casamos, nos vinimos a vivir a Madrid por la enfermedad de mi padre y empezamos nuestra vida como cualquier matrimonio. Sí que estuvimos unos meses viviendo en casa de mis padres mientras buscábamos la nuestra, pero nada, pues como a los 5 meses o así de venirnos aquí, encontramos nuestra casa y empezamos nuestra vida como cualquier otro matrimonio, como he dicho. Cuando tenía 30 años me quedé embarazada de mi primer bebé. Bueno, siempre hemos tenido muy claro que queríamos tener familia numerosa. Nos encantan los niños, a Nacho y a mí, y teníamos muy claro que queríamos tener familia numerosa. Entonces a los 30 años me quedé embarazada de mi primer bebé. Pero a las 8 semanas tuve un aborto espontáneo, perdimos a nuestro bebé. La verdad es que fue un palo porque íbamos con una ilusión, nuestro primer niño muy deseado, pero bueno, así pasan las cosas y lo perdimos. Hoy en día creo que es el ángel de la guarda del resto de mis niños y de hecho le he puesto nombre, se llama Juan. Y sé que nos cuida desde el cielo, nos espera para cuando nosotros lleguemos. Bueno, pues después de ese embarazo, a los 2 años, me quedé embarazada de mi hijo Nacho, después de mi hijo Álvaro y por último nació mi hija Julia, que hoy tienen 15, 12 y 8 añitos y bueno, pues son mi pasión y mi locura. Los 3 niños van a un colegio católico, ¿vale? Pero bueno, pues por lo de siempre, por tradición, porque es como se hacen las cosas en mi familia y en la de mi marido, no por... bueno, a mí se me llenaba la boca diciendo que pues la fe es muy importante, pero yo creo que era una máscara, que no, porque realmente yo no creía en nada, no creía en Dios. Yo le buscaba, le seguía buscando, seguía queriendo creer en Él, pero no acababa de encontrar mi fe. Yo creo que es que le buscaba en cosas externas, le buscaba de manera equivocada, porque Dios donde está es dentro de nosotros. Entonces, aunque le iba buscando, no le buscaba donde le tenía que buscar. Pero bueno, por tradición, por costumbre, mis hijos empezaron a estudiar en un colegio de consagradas, ¿vale? Y bueno, pues desde pequeñitos, también más por costumbre que por otra cosa, yo rezaba con ellos todas las noches la oración del ángel de la guarda. Es que es curioso, no lo hacía aposta, pero realmente el ángel de la guarda es muy importante en mi vida. Pues rezaba con ellos todas las noches la oración del ángel de la guarda y bueno, lo que sí que me gustaba eran los valores, los principios que le inculcaban en el colegio. Pero bueno, pues para encontrar al Señor lo único que hay que hacer es abrir el corazón a Él. Y yo sin darme cuenta lo iba abriendo, pues con el colegio de mis hijos, con los rezos todas las noches. Aunque yo no lo hiciera de la manera en la que lo tenía que hacer, el Señor sí que va entrando en esas pequeñas cosas, en las cosas cotidianas y sencillas, como he dicho en un principio, ¿vale? Cuando mis hijos eran muy chiquititos, más aún de lo que son ahora, Nacho tenía 7 años, Álvaro 4 años y Julia tenía un año y medio, a mi prima Luz le detectaron un cáncer de mama.
otro de mis ángeles de la guarda, ¿veis? Si es que estoy rodeada de ángeles que me guardan y que me cuidan, aquí abajo también. Mi prima Luz le detectaron un cáncer de mama y pues justo antes de empezar con la quimioterapia, en la Semana Santa del año 2016, bueno, pues la llamé para darle fuerzas, darle ánimos y desearle que fuera todo bien. Después de esa llamada de teléfono, según colgué, no sé por qué, me hice una autoexploración. No tengo muy claro cómo se hacen, no sé muy bien hacerlas, pero la hice. Y me noté un bulto en el pecho. Y bueno, pues acudí corriendo al ginecólogo, a mi ginecólogo. Empezaron a hacerme todo tipo de pruebas porque tenía 40 años, era todavía joven. Y bueno, pues me dieron la noticia que yo también tenía cáncer de mama. Estaba acogido muy a tiempo. Me presentaron a otro de mis ángeles, que es mi oncóloga Lucía y su enfermera Carmen, y todo muy rápidamente. Me operaron, me dieron quimioterapia y bueno, pues eso, nos pusimos manos a la obra. A mis hijos se lo conté, bueno, pues con su idioma, para que no sufrieran mucho y bueno, pues lo vieran un poco como un juego. Les dije que, bueno, pues que me habían encontrado un bichito en la pechuguilla, que tenían que operarme para quitármelo, que luego me iban a dar unas inyecciones por si acaso el bichito se había dado una vuelta por el cuerpo y que esas inyecciones iban a hacer que se me cayese el pelo, pero bueno, que no pasaba nada porque el pelo volvería a crecer y así yo me ponía unos pañuelos estupendos y iba a ir de pirata por la vida. Bueno, pues se lo tomaron bastante bien, la verdad. De hecho, me rapé delante de ellos, me dejé cresta, me dejé coletas, lo hice como un juego y no les supuso ningún trauma ni para ellos ni para mí, porque a mí me daba mucho miedo el tema de raparme y mira, pues gracias a hacerlo como un juego para ellos, yo tampoco lo viví nada mal. De hecho, me reí y bueno, pues cuando me puse mi primer pañuelo dije, pues mira, pues si es que estoy muy mona, ¿qué quieres que te diga? Me divertí incluso y no fue nada traumático. Bueno, pues durante todo el proceso mi madre vino a cuidarme mucho a casa. Durante los 6 ciclos de quimio que me dieron estuvo conmigo apoyándome y cuidándome y la verdad es que fue una pasada tenerla conmigo, porque cuando estás malito lo que quieres pues son abrazos de mamá y yo la tuve, a mi madre y a mi padre, a los dos. Pero mi madre se vino pues a cuidar de los niños que eran muy chiquititos. Una amiga se llevaba a mis 2 hijos mayores los días malos, que bueno, pues con esas quimios hay 2 o 3 días que son un poco tremendos y esos días se llevaba a mis hijos. Mi marido, bueno, o sea, ¿qué decir de mi marido? O sea, cuando él me conoció, yo, bueno, pues era una niña rubita, delgadita, alta, muy simpática y la verdad es que me miraba, bueno, pues como si tuviese al lado a la persona más guapa del universo. Y ahora, pues 20 años después, con 30 kilos más y calva, bueno, sin cejas en ese momento, con una cara de acelga que no podía con ella, me seguía mirando con esa cara y, o sea, no sabéis lo importante que es en esos momentos. Parece una trivialidad, pero no sabéis lo importante que es sentirse guapa o tener a alguien al lado que te haga ver que, bueno, pues que eres importante para esa persona y que sigues teniendo, bueno, o sea, es que vamos, con los pañuelos me decía que estaba impresionante y cada vez que me arreglaba un poco, bueno, es que se le veía en la cara, no hacía falta que me lo dijese porque se le veía y para mí ha sido importantísimo. Entonces, bueno, pues soy un poco pesadita con los ángeles de la guarda, pero es que mirad los que tengo. Mi madre, mi padre, mi marido, mis amigas que se llevaban a mis hijos, las que vinieron a raparme a casa, es que son mis ángeles de la guarda, realmente.
y me guardan y me cuidan. El Señor me manda mucha gente aquí abajo para que me cuide y que siga con mi fuerza y con mi alegría, que a mí me hacen mucha falta. Bueno, pues pasado todo esto, todas mis quimios, me recuperé de mi cáncer y seguí adelante con mi vida. Yo seguía sin Dios en mi vida, pero creo que empecé a buscarle con más decisión, con más fuerza, con más ganas de encontrarle realmente, porque empecé de nuevo a rezar y bueno, pues yo creo que Él es lo que quiere, que le recemos y que le pidamos cosas como cualquier padre. O sea, yo a mi padre estoy todo el día pidiéndole cosas, mis hijos, ¿cómo decirte con la edad que tienen? Pero yo creo que, bueno, pues que nuestro Padre lo que quiere es que le pidamos y la manera de pedirle cosas es rezar. Así que en esa época empecé a rezar con muchísima más fuerza y con la decisión de encontrarle realmente. Aunque a todo el mundo yo le decía que rezase por mí para que me curase, pero yo realmente no rezaba por eso. Yo las pocas veces que iba a misa o las pocas veces que yo rezaba a solas, lo que le pedía a Dios es encontrarle, que estuviese en mi vida de una vez. Y como Él es maravilloso, pues puso en mi vida un instrumento que hizo que por fin le encontrase. Mi hijo mayor, mi hijo Nacho, tenía 7 años, 8 cuando terminé con todo el proceso de quimios y demás, y en su colegio le estaban preparando para la primera comunión. Entonces, bueno, pues a ellos les daban catequesis desde chiquititos, pero a los padres, justo ese año, en tercero de primaria, también nos daban una serie de catequesis para, bueno, pues para que nos diésemos cuenta y para poder inculcarle a nuestros hijos la importancia del sacramento que estaban a punto de recibir, su primera comunión, recibir a Dios, a Jesús, en fin. Bueno, pues nos dieron una serie de catequesis para eso, para prepararnos también a nosotros como padres. Y en una de las catequesis, después de rezar con bueno, pues el sacerdote y la consagrada que nos preparaba, salieron un padre y una madre a hablarnos de unos retiros que se llaman Emaús, de los que yo no había oído hablar en mi vida, pero en mi vida, ¿eh? O sea, yo tampoco había ido a muchos retiros espirituales, pero bueno, había estudiado en un colegio de monjas y de curas y universidad de curas, pero en mi vida había oído hablar yo de esos retiros. Pero me llamó mucho la atención que el padre y la madre que salieron a hablar de esos retiros dijeron que ellos se habían reencontrado con Dios ahí. Claro, dije, ostras, que esto es lo que yo quiero reencontrarme con Dios. Pues me voy a apuntar a esto. Estaba con una amiga en esa charla, que además es la amiga que cuidaba de mis hijos cuando yo estaba malita, uno de mis ángeles de la guarda, y nos miramos las dos y nos dijimos, oye, ¿esto lo hacemos, no? Pues sí. No sabíamos de qué iba eso de Emaús, pero teníamos claro que había que hacerlo, porque, en fin, yo quería reencontrarme con el Señor. Pues nada, a partir de ahí salió todo rodado. Nos apuntamos al retiro de Emaús de septiembre del año 2017 de Nuestra Señora de Caná, en Pozuelo, y entramos al retiro. Y bueno, pues durante ese fin de semana pasan muchas cosas, pasan muchísimas cosas. Yo recuerdo que entré pues a dosis iguales de terror y de ilusión, aterrada por si no encontraba al Señor, porque realmente lo necesitaba, iba con muchas ganas, pero con una ilusión bárbara, porque bueno, pues pensaba que si tenía que encontrarme con Él, ese era el momento preciso. Y bueno, pues fue pasando el retiro y hubo un momento en el que
en el que cuando estaba hablando con mi ángel Pilar, delante del Señor, además estaba expuesto el Santísimo, mi cerebro hizo clic y lo vi claro. Y sí que lo comprendí, que Dios existe, que Dios me quiere, que soy la niña de sus ojos. O sea, Dios me habló, no como estoy hablando yo ahora, pero sentí una paz y una convicción que Dios existe, que es que no puedo explicarlas con palabras, pero lo vi clarísimo, que Dios había estado a mi lado siempre, en lo bueno, en lo malo, cada vez que había hecho el cafre, cada vez que me había asustado por algo que pasaba, cada vez que había tomado una decisión desacertada, cuando me diagnosticaron mi cáncer, estuvo todo el rato a mi lado. En el retiro comprendí que, bueno, pues yo al Señor le preguntaba muchas veces ¿por qué? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué a mi padre le mandas un cáncer? ¿Por qué mi abuela tiene cáncer? ¿Por qué hago tanto el cafre? ¿Por qué me pasan todas las cosas? Pero ahí comprendí que no hay que preguntar ¿por qué? Hay que preguntar ¿para qué? ¿Para qué he tenido un cáncer de mama? Pues lo he tenido para reencontrarme con él. Lo he tenido para ayudar a gente que está pasando por esto. Lo he tenido para afianzar mis lazos familiares, para ver que tengo un marido que es maravilloso, unos hijos que son una preciosidad, unos padres que son los mejores padres del mundo, que han estado siempre a mi lado, que mi madre ha estado conmigo cuidándome a mí y a mis hijos pese a todo lo que estaba pasando, porque a ver, que le diagnostiquen un cáncer a un hijo lo pasas peor que el propio hijo, y ha estado con una sonrisa de oreja a oreja cuidándome todos mis ciclos, mi padre, bueno, pues mi padre, ayudándome, apoyándome, dándome alegría. Entonces, bueno, pues el Señor me concedió lo que yo le pedía. Yo le pedía creer en Él y durante ese fin de semana ocurrió. Bueno, pues como comprenderéis, para mí los retiros de Emaús me han dado la vida. Entonces, lo que recibes gratis tienes que darlo gratis. Desde entonces, desde el 2017 me he convertido en una fiel servidora, porque he de decir además que el Señor siempre te devuelve el 100 por 1 de lo que tú le das. Entonces, bueno, pues siempre que hay retiro en mi parroquia, ahí voy de cabeza. Yo ahora estoy en Nuestra Señora del Carmen, en la parroquia de Pozuelo, y bueno, pues de Emaús hay 2 retiros al año y bueno, pues sí, siempre que puedo sirvo. Bueno, tanto ahí como en alguna que otra, la verdad, porque bueno, pues eso, yo me reencontré con el Señor y bueno, pues si yo soy su instrumento para que otras mujeres se reencuentren con el Señor, pues bienvenido sea. Como veis, he tenido una recaída. En mayo del año pasado, del 2022, en una revisión, vieron que tenía un par de nodulitos en la axila esta vez, y bueno, pues que el cáncer que tuve la otra vez se quedó escondido uno de los bichitos y bueno, pues ha mutado, se ha convertido en un cáncer un poquito más agresivo. Pero bueno, mi ángel Lucía y Carmen están bueno, pues atacando por todos los flancos y descargando toda la artillería para freír al bicho de una vez y que no vuelva a aparecer. Pero por otro lado, cuando me empezaron a hacer las revisiones, me empezaron a pasar cosas muy bonitas. En el mes de abril del año pasado fue cuando empezaron a hacerme las pruebas y bueno, pues a raíz de hacer el retiro de Emaús empecé a integrarme más con la parroquia, a ir a más cosas dentro de la parroquia. Hice un curso el seminario de vida en el espíritu, que me encantó, o sea, fue alucinante.
fui con mi marido, nada más terminar la pandemia, a Medjugorje, que ahí, bueno, pues cuando yo hice Emaús, salí completamente on fire, claro, de no creer en Dios a de repente saber que existe, que está conmigo, pues salí eufórica y un poco pesadita, he de decirlo. La verdad es que mi marido tuvo una paciencia bárbara y bueno, pues como estábamos a distintos niveles, al principio, en los primeros años, bueno, pues la cosa se complicó un poco porque el pobre hombre tuvo que tener mucha paciencia conmigo. Pasé de no ir a misa, de no rezar, a ir prácticamente a diario, estar todo el día con el rosario, hacerme 17 novenas al día, que todas mis conversaciones girasen en torno a la fe y a la religión. Claro, el pobre hombre estaba diciendo, ¿pero quién es esta señora y qué han hecho con mi mujer? Claro, al principio no estaba muy contento con el tema de la fe, de la religión y de Emaús. Pero bueno, pues poco a poco el Señor se fue colando también en su corazón, yo me fui calmando también y empecé a pedirle al Señor que entrase en el corazón de mi marido y bueno, pues empecé a hacerlo de la manera correcta, rezando, que es como se consiguen las cosas. De todos modos, a ver, no se consigue todo lo que yo quiero. Como buen padre, los padres saben lo que nos conviene más que nosotros. Yo creo que puedo necesitar algo, pero realmente él es el que sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Sus tiempos no son los mismos que los nuestros. Entonces, bueno, pues fue poquito a poquito preparando el corazón de Nacho para ir entrando en él poco a poco, hasta que justo después de la pandemia nos propusieron un viaje a Medjugorje y ahí nos fuimos los dos a conocer a la Virgen, porque además yo tenía muy presente, después de Emaús, tenía muy presente al Espíritu Santo y a Dios, pero había aparcado un poquito a la Virgen, la había dejado un poquito de lado. Entonces la Virgen empezó a llamarme con gestitos, con pequeñas cosas, y hasta que salió este viaje y nos fuimos los dos para allá, el primer viaje después de la pandemia. Y la verdad es que fue un viaje muy bonito y muy especial porque estábamos solos en Medjugorje, no había nadie porque estábamos acabando con el tema de la pandemia, pero todavía el COVID seguía dando guerra, entonces no había muchas personas que se atreviesen a viajar. Y fue un regalazo porque, bueno, pues tuvimos todo Medjugorje para nosotros, pudimos ir a ver a un vidente, a uno de los videntes, pudimos ir al cenáculo nosotros solos, disfrutamos mucho de la experiencia de ir allí. Subimos por el Monte de las Apariciones, nosotros solos haciendo el Vía Crucis, y ahí la Virgen empezó a meterse en nuestros corazones, tanto en el de mi marido como en el mío. De hecho, hubo un antes y un después, no durante el viaje, pero cuando volvimos a Madrid y empezamos ya a la vida normal, fue cuando la Virgen empezó a derramar gracias en nuestro matrimonio. Y bueno, pues a raíz de ahí, mi marido empezó a rezar rosarios conmigo, y fue cuando empezó él también a plantearse hacer el retiro de Emaús. Yo creo que fue cuando vio lo de si no puedes con ellos, únete a ellos. Así que el año pasado, en enero del 22, hizo el retiro de Emaús. Y el Señor, cuando yo lo hice, puso en mi corazón servirle y servir en Emaús, ser su instrumento para acercar almas a Dios, y a mi marido le puso lo mismo, el servirle. Él salió de Emaús con la clara convicción de servir al Señor y de acercarnos cada vez más a Él, tanto nosotros dos, nuestros 3 hijos, como pues ayudar a gente que lo necesite. Pues como Dios ya estaba en nuestras vidas, ya hacíamos algún retiro, él por su lado y yo por el mío, ya empezábamos a rezar juntos, quisimos hacer un retiro los dos juntos. Entonces hicimos el retiro de PAC, de Proyecto Amor Conyugal, en julio del año pasado, y la verdad es que fue maravilloso, o sea, fue la guinda del pastel,
porque gracias a ese retiro vimos que realmente el Señor está en el centro de nuestro matrimonio y que lo ha bendecido todos estos años y que con Él podemos con todo, somos invencibles como pareja y que bueno, pues como dice la Biblia, como dice el Génesis, Nacho es mi ayuda adecuada y yo soy la ayuda adecuada de mi marido. El Señor nos ha pensado desde la eternidad el uno para el otro. Entonces fue maravilloso ese retiro. Si Dios quiere, serviremos juntos en el retiro el próximo mayo. De hecho, cuando estábamos haciendo el retiro de amor conyugal, yo estaba en plena quimioterapia de este segundo bicho. Voy a adelantarme un par de meses al retiro, porque el retiro fue en julio. Pues en mayo, cuando me diagnosticaron este segundo cáncer, bueno, pues empecé a rezarle al Señor, pero de nuevo de la manera equivocada, porque yo le exigía un poco, ¿no? Más que pedirle, le exigía: oye, que yo estoy cerca de ti, que nos estamos acercando a toda la familia, que te estoy sirviendo, ya te vale, otro cáncer y encima más agresivo. En fin, no estaba enfadada con él y seguía con Dios en mi vida. De hecho, bueno, o sea, ha sido una barbaridad la diferencia de pasar este segundo cáncer con fe y el primer cáncer sin fe. No hay color, o sea, yo tengo a quién agarrarme en este segundo. Tengo una paz, una confianza. Sé que sus planes son perfectos. Entonces yo me pongo en sus manos. O sea, de hecho, bueno, pues en el mes de abril, cuando estaba de pruebas, a mí había algo que me decía que volvía a tener cáncer, que había bicho. No le pedía por no tener cáncer o curarme. A lo que le pedía al Señor con todas mis fuerzas era pues precisamente eso, tener fuerza, tener valor, que mi entorno no sufriese, ni mis hijos, ni mi marido, ni mis padres, que nos diese fuerza a todos. Y le pedía una cosa que yo le llevaba mucho tiempo pidiéndole. Siempre que estaba delante de él, le pedía luz y alegría, que me diese luz y que me diese mucha alegría, porque yo necesito alegría a mi alrededor, necesito buen rollo, necesito buen ambiente, que la gente esté contenta, para poder estar yo también bien. Entonces eso es lo que le pedía. Y el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, que fue justo el día que tuve oncóloga y que me dijeron que tenía cáncer, volví a hacer clic. Porque hasta aquel entonces yo le pedía solo al Señor, porque yo decía: ¿para qué le voy a rezar a la Virgen? ¿Para qué voy a rezar a algún santo? Pudiendo rezar al que manda, al que va a hacer que me cure o que no me cure, o que tenga fuerza o que no tenga fuerza. Pues por eso digo que volví a pedir de la manera equivocada, porque al Señor le gusta que le pidamos a su madre, porque la quiere con toda su alma y ella es la que intercede. ¿Qué no hace una madre por sus hijos? O sea, de hecho, el más claro ejemplo es las bodas de Caná. Jesús decía que todavía no estaba preparado para hacer ningún milagro, pero convirtió el agua en vino gracias a que se lo pidió su madre. Fue la Virgen la que le pidió que hiciese el milagro, que obrase el milagro. Entonces, bueno, pues como a mí me sucede que yo voy por clics, cuando salí de mi oncóloga fue cuando hice clic y dije: es que igual se lo tengo que pedir a la Virgen y no directamente a Dios. Entonces empecé a pedirle a ella. Además recordé que un año antes de ponerme malita yo hice una alianza de amor con la Virgen. Sellé mi amor con la Virgen a través de una alianza y ella lo selló conmigo también. Me dijo que a través de esa alianza que me iba a cuidar, que me iba a querer, que me iba a llevar al cielo. Entonces me acordé de esa alianza de amor con la Virgen que hice en Schoenstatt
y empecé a pedirle a ella. Y cuando salí del médico, pues dije, ¿sabes qué? Sí que voy a pedir que intercedas para que me cure. No por mí, porque yo sé que voy a estar mejor que nadie, que, a ver, nuestra meta, la de todos, es subir al cielo. Entonces, bueno, pues los que suben al cielo están literalmente en la gloria, están fenomenal, pero yo creo que aquí todavía hago falta. Tengo 3 hijos pequeñitos, tengo unos padres que espero que no tengan que sobrevivirme, tengo un marido que es que me hace mucha falta y al que yo le hago mucha falta. Entonces, ahí sí que empecé a rezar a la Virgen para que intercediera ante el Señor para que me curase. Y la Virgen me habla. No me habla como estoy haciendo yo ahora, pero me habla a través de personas, a través de gestos, y todo esto hace que aumente mi confianza, mi fe y mi alegría, que es lo que yo le pido. Sé que puede sonar un poco friki o que puede sonar un poco... pero realmente tengo el convencimiento de que ella está conmigo. Os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Para que veáis cómo me cuida, cómo me habla y por qué estoy tan segura. Bueno, pues como yo soy chiquitita, mi fe todavía es pequeñita y bueno, pues yo necesito que me manden pruebas, que me manden gestos y que me hablen, porque si no me despisto. Y como el Señor y la Virgen son tan grandes y me quieren tanto y me cuiden tanto, pues me las mandan. El primer gesto de esta vez, bueno, el primero no, ha habido muchos, porque bueno, pues rezaron mis amigas varias novenas por mí cuando estaba con pruebas, rezaron muchos rosarios por mí. El rosario es el arma más fuerte que tenemos y no lo utilizamos lo suficiente. Yo cada vez que puedo rezo el rosario. Cada misterio lo pido por algo. Y la verdad es que me da mucha paz. Cada vez que estoy nerviosa por algo, cada vez que necesito ayuda con algo, rezo el rosario. Y no hace falta, cuanto más concentrado estés mejor, pero por la vida que llevamos todos, yo muchas veces lo rezo en el coche con una aplicación que hay del móvil, lo pongo en Bluetooth y voy rezando el rosario. Pues un gesto que me hizo la Virgen fue mi operación. Sin ir más lejos. Me podrían haber operado cualquier día del año, pero después de pedirle que me cuidase, que notase que estaba conmigo, que intercediese por mí para que me curase, su primer gesto fue que me operaron el 1 de junio, el día de mi santo, el día de Nuestra Señora de la Luz. No sé, me podrían haber operado cualquier día del año. Me dijeron que estaba malita el 13 de mayo y todo fue súper rápido. Y justo el día de mi operación fue el día de mi santo. Vamos, yo no tengo ninguna duda que la Virgen estuvo conmigo. Ese día, de hecho, en mi grupo de Emaús del Carmen estuvieron desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cada media hora alguien rezaba un rosario por mí. Impresionante. En la puerta del quirófano había hermanitas de Emaús rezando el rosario por mí. Las 4 horas que duró la operación, incansablemente. Yo me llevé a mi Virgen de Schoenstatt a la operación, la puse ahí en mi mesilla. Un poco antes de la operación estuve hablando con una amiga que es muy, bueno, pues está muy metida en Schoenstatt, y con una hermanita. Hay vírgenes peregrinas de Schoenstatt que van pasando una semana por cada casa, y luego hay vírgenes de Schoenstatt de enfermitos, y a mí me dieron una de enfermitos que la tengo hasta que me cure, o bueno, durante las revisiones la voy a tener bastante tiempo. Entonces yo esa virgen me la he llevado a todos los lados, me la llevé a mi operación, estuvo en la mesilla de noche de mi cama durante toda mi operación y tengo muy claro que me ha estado cuidando. De hecho,
me nombraron misionera de la Virgen de Schoenstatt y la he estado llevando a todas mis quimios para que nos cuide a todos. Me han dado 16 ciclos de quimioterapia y en todos los ciclos de quimioterapia ha estado conmigo la Virgen de Schoenstatt. La he puesto en el centro de la sala de quimio para que nos cuide a todos los enfermitos, a todos los que nos estaban dando tratamiento. De hecho, me encantó porque dicen que cuando pasa la Virgen huele muy fuerte a flores, a rosas. Y tengo una amiga que es súper escéptica con las señales y dice, va, si es que sois unas pesadas, estáis cada vez que decimos es que la Virgen me habla o que el Señor me habla, ella dice, sois pesadísimas, no me creo nada. Durante mis 16 quimios yo me he llevado a ángeles de la guarda a mis quimioterapias, pues venían amigas mías o amigos o sacerdotes o tal, de hecho hacía hasta turnos para que estuviesen cada hora, porque la verdad es que ha sido maravilloso lo que se ha volcado la gente y ha querido venir mucha gente para rezar por mí y para rezar por todos los que estaban conmigo en la sala recibiendo quimio o en el hospital. Y una de mis amigas, que es la que dice que somos unas petardas, que estamos todo el día viendo señales donde no las hay, en el momento en el que entré a hacerme el análisis previo, yo tenía aquí un aparatito colocado que se llama Portacat, que es donde me ponían la quimioterapia, y una hora antes de ponerme la quimio pues me sacaban sangre por aquí y por eso me toco aquí cada vez que... ¡Ay, perdón, el micro! Por eso me toco aquí cada vez que hablo de la quimioterapia y demás. Pues cuando me hicieron el análisis de sangre, yo siempre iba con mi máter de Schoenstatt agarrada en la mano, mi capillita, como la llaman. Pues justo cuando fui a hacerme el análisis de sangre le dije, toma petarda, sujétame a la máter, que entro a que me saquen sangre. Y cuando volví me dice, tía, ¿sí o qué? Y estábamos dos amigas. ¿No lo habéis olido? Y yo, ¿qué? Que huele mucho a rosas, pero que muchísimo, ¿no lo estáis oliendo? Y yo no lo estoy oliendo, que huele muchísimo, es imposible que no lo oláis. No lo estoy oliendo, lo estás oliendo solo tú. Y claro, dijo, está pasando a la Virgen, ¿no? Y dijimos, sí, la Virgen está aquí con nosotras. ¿Te crees ya lo de las señales? Dice, ostras, pues sí, porque es que, de verdad que es la persona más escéptica que conozco, ¿eh? Y bueno, pues la Virgen estaba con nosotros, porque el olor a rosas decía que era especial y era muy bonito. Otra de las veces que... Esto me encantó. Una de las últimas veces que fui a quimioterapia, pues yo llevaba mi máter dentro de una bolsa, dentro de mi bolso, y según aparecí, uno de los enfermitos que estaba recibiendo quimio en aquel momento dijo, ¡que viene la capillita! Y yo, ¡ay, qué emoción! Porque yo no sé si la gente quiere que ponga a la Virgen ahí en medio o no, yo la ponía, pero bueno, intentaba ser discreta y no molestar por si a alguien no le gustaba, pero decía, Mater, tú haces las tuyas, cuídalos a todos. Y me hizo mucha ilusión que ese señor le gustase tenerla ahí en medio. Luego, pues me han pasado un montón de cosas y pues sí que hay un montón de gente que me ha dicho que gracias por llevarla. De hecho, pues lo he llevado incluso a redes sociales. Ahora estoy en Instagram, colgué todas mis quimioterapias para intentar llevar alegría también al resto de las personas, que viesen que hay días muy malos, pero que también hay días muy buenos y que los días buenos los tenemos que disfrutar. Y en todas mis quimios llevaba yo mi máter y pues intento evangelizar en la medida de mis posibilidades y dar alegría en la medida de mis posibilidades. Y no solo eso, llegó un regalo a mi casa el jueves de mi tía María Luisa. No tiene nada que ver ni con Emaús, ni con la Virgen de Schoenstatt, ni con nada. Es una tía que vive fuera de Madrid y pues tal y como lo estaba pasando, decidió hacerme un regalo. Ese mismo jueves llegó a mi casa la Virgen de la Alegría. Es preciosa además, es maravillosa esa Virgen, es tan bonita y pues la tengo colocada en el medio de mi salón y sé que me está cuidando y da mucha alegría a mi casa, que es lo que yo le pido siempre. Están rezando especialmente por mí, a mi Virgen, a Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo, y yo suelo ir a la procesión siempre. Este año no pude pues porque estaba muy malita en la cama. Hay varios anderos que dedicaron la procesión por mí. Los anderos son los que llevan a la Virgen, el trono de la Virgen, el 16 de julio. Y hay un momento en el que la Virgen
la dejan en el suelo y uno de los anderos dice unas palabras. Y en ese momento ese andero dedicó la procesión a mí, para que me curase, para que la Virgen me ayudase, para que me diese la mano y para que me cuidase durante toda la enfermedad y que intercediese por mí ante nuestro Señor para que me cure. Pues en cuanto cogieron a la Virgen y la levantaron, a la Virgen se le cayó el velo y la corona. Se quedó calvita por mí también. O sea, es que la Virgen me habla, yo lo tengo clarísimo. La Virgen me habla, la Virgen me cuida, la Virgen me manda gestos para que sepa que está conmigo, que sigue conmigo y que no me va a dejar y que me necesita, que tiene una misión para mí y bueno, pues cómo no hacerla, cómo no intentar hablar de ella, hablar con ella y dar alegría, que es para lo que yo estoy aquí. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirán las puertas para que entréis. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, Dios le abre de par en par las puertas del reino.